Y estamos de regreso aquí en el estudio con un tema que a mí personalmente me emociona mucho. Aunque mi esposo que anda por ahí me está viendo con cara de pocos amigos. Hoy vamos a entrevistar al doctor cirujano bariátrico Gian Contreras. Bienvenido, Gian. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto estar aquí. Estamos bien. Cuéntanos, tú eres cirujano bariátrico. Sí, ¿Cuánto tiempo tú tienes ya ejerciendo esta especialidad? 10 años. 10 años tienes ya. Sí, ¿Se hace mucha cirugía bariátrica en este país? sí, bastantes. Se Se hacen unas cuantas. no es algo como que como si fuera una cirugía plástica, que es solamente por gusto. ¿Se hace por gusto, por salud? Bueno, eso depende, porque es que no se puede comparar con la cirugía plástica, porque en la cirugía plástica se hacen más todavía. Si tú te pones a pensar, el 99% de casi todas las pacientes femeninas se quieren realizar una cirugía plástica, o los senos, o el abdomen. Pero dentro de la comunidad obesa, los pacientes obesos, solamente el 1 al 2% de estos pacientes se realizan la cirugía bariátrica. El otro 98-99% no se la hacen por miedo al procedimiento, porque desconocen el procedimiento. Piensan que es un procedimiento muy invasivo, piensan que no califican, pero no es así. O sea, hay muchos pacientes, o sea, aquí en Dominicana, alrededor del 60% de la población dominicana sufre de algún tipo de sobrepeso u obesidad. Entonces, tú nos dices que la gente tiene miedo porque no conoce el procedimiento. ¿Qué es una cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es la cirugía que se dedica al control de obesidad. ¿Qué se hace? Se modifica el tracto gastrointestinal, dígase el estómago y los intestinos, para restringir o hacer una mala absorción de lo que tú comes. Hay procedimientos de restricción que te modifican el estómago, lo hacen más pequeño para que tú comas menos o no tengas hambre, o con una pequeña porción ya te sientas satisfecho. Y hay otros procedimientos que son los malabsortivos, como el bypass gástrico, que aparte de que te hacen un estómago más pequeño, te hacen como puente, o sea, el estómago lo dirigen directamente hacia el intestino distal. Entonces tú tienes una gran porción donde no se absorben los nutrientes. Entonces, ¿cuántos tipos de cirugía bariátrica hay? Hay dos, por lo que me dices. Uno que impide que absorbas y otro que hace que comas menos, vamos a decir. Exacto. Bueno, en la actualidad ahora mismo hay 4 procedimientos dentro de la cirugía bariátrica que más se están usando, que son el balón intragástrico, la gastrectomía en manga o manga gástrica, el bypass gástrico y el cruce duodenal. Esas son las 4 cirugías que más se están haciendo. ¿Quiénes califican para hacerse una cirugía bariátrica? Porque yo las veces que he preguntado, yo tengo, me parece que es obvio, tengo un poco de sobrepeso, y siempre dicen, tú eres loca, tú no calificas para eso. Hay que poner, ahí te estamos viendo imágenes suyas, de pacientes suyas. Sí. Y siempre me dicen que usted que solamente califican la gente que tienen de 100 libras de sobrepeso para allá. ¿Quiénes califican para hacerse una cirugía? Lo que pasa es que con el tiempo los requerimientos o los guidelines han ido cambiando. Antes el paciente tenía que tener un índice de masa corporal en 40 o 35 con algunas enfermedades asociadas a la obesidad mórbida, como son hipertensión, hiperglicemia, síndrome metabólico. Pero ya no, ya las cosas han cambiado y ya los pacientes que tengan 35 con o sin enfermedades o 30 de índice de masa corporal con alguna enfermedad asociada a la obesidad. Entonces, antes se hablaba de 80 a 100 libras de más. Ya se pudiera hablar de 60 a 80, individualizando todos los casos. Obviamente, una persona que ya hizo todo tipo de dietas, hizo el famoso yo-yo, que suben de peso, bajan de peso, ya tomaron medicamentos, ya han hecho todo tipo de ejercicios y cada año pues aumentan más de peso. No tiene que ser una persona súper mega obesa para calificar para esta cirugía. Sí, ahí lo vemos en sus fotos. Se ven personas que tienen cierto nivel de obesidad, pero tampoco es que tienen 200 o 300 o 400 libras de sobrepeso. Exacto. Cuando estamos hablando de obesidad tipo 1, estamos hablando de personas que tienen más o menos 220, 210 libras. Pues eso depende también de la talla del paciente. Exactamente. Porque se mide el peso en kilo entre la talla en metro cuadrado. Y si te da por encima de 30 y tienes alguna comorbilidad o enfermedad asociada a la obesidad, pues sí calificas
para un procedimiento en específico. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para uno hacerse una cirugía? Porque lo que la persona que le encanta googlear Sí. ve que tienen que ir a un psicólogo a que le enseñe cómo debe manejar el hambre, que tiene que ir de un nutricionista, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles Sí, son los sí, requisitos? Sí, de acuerdo. El paciente tiene que tener entre 16 a 65 años. Si es menor de 18, tenemos que tener el apoyo del departamento de pediatría, que sigue siendo un paciente pediátrico. Entonces, ya el paciente tiene un índice de masa corporal, podemos decir, de 32, está prediabético, cada año coge más peso. Entonces hay una persona que calificaría para una gastrectomía en manga o la manga gástrica, y más si tiene antecedentes de obesidad en la familia. Entonces ese paciente debe pasar un proceso. Se le deben hacer más de 30 analíticas de sangre, 4 estudios de imágenes, que son radiografía, sonografía, ecocardiograma, Doppler de los miembros inferiores para ver cómo está el sistema venoso profundo, y debe ser visto por 5 especialistas. Esos 5 especialistas son gastroenterología, cardiología, neumología, endocrinología y psiquiatría. Entonces, debe pasar por ese proceso de estudio con esos 5 especialistas, y el paciente se pone en condiciones para entrar a cirugía. O sea, muchas personas piensan que es peligroso, pero en realidad la cirugía bariátrica en manos experimentadas y de una manera adecuada, preparada adecuadamente, los niveles de mortalidad según las Santas Escrituras, dígase los libros de estudios en los países modernos, industrializados, como son Europa y Estados Unidos, pues te hablan de un 0.03%. Es muy raro. O sea, no es que no pase. Pasa como en todo. Pero exacto, pero es una pero muy baja tasa. Tengo familia que vive en Estados Unidos que se la ha realizado. Sí. Y yo veo que allá los seguros la cubren, que ellos ven la obesidad mórbida como una enfermedad y supongo que les saldrá más económico pagarle una cirugía de ese tipo que tener que cargar con una persona con cardiopatía, con una serie de enfermedades. ¿Por qué es tan difícil que nosotros lleguemos a eso en este país? A su juicio, claro está. Bueno, ¿qué te puedo decir? En los Estados Unidos, incluso en Colombia, las ARS sí tienen cobertura para estos pacientes. Ellos le dan prioridad a los pacientes muy, muy pesados. Los que están en 500, 600 libras, le dan prioridad a ellos. Y los pacientes que están en obesidad tipo 1, tipo 2, pues los ponen en una lista de espera. Tengo entendido que en Canadá también tienen una lista de espera de 3 a 4 años. Inglaterra y Australia también lo hacen. Sí, tienen una lista de espera de 3 y 4 años, pero durante ese proceso lo van llevando a terapistas, psicólogos, o sea, hacen un proceso bastante largo por la gran cantidad de pacientes obesos que hay. Entonces, ¿por qué no lo han hecho aquí todavía? No sé decirte. No sé, pero le sale más cara a la ARS tener que... Diabetes, cardiopatía, Exacto. problema gástrico, problema de movilidad, o sea... Exacto. No sabría decirte por qué. Pudiera ser algo político, pudiera ser que no se han puesto de acuerdo las ARS, no sé. Sabrá Dios. Sabrá Dios, son muchas. Y todos saben. Sí. Sí, teniendo en cuenta que hay que hacerse tantos estudios y que hay que, o sea, se trabaja primero con un psiquiatra y con un nutriólogo, ¿por qué a veces se ven entonces esos casos de rebote aún con esta cirugía? Ok, eso es muy buena. Qué bueno que preguntaste eso, porque todas las personas que yo le digo, no, yo soy cirujano bariátrico, esa es la primera pregunta que me hacen, que por qué vuelven y se ponen más obesos. Lo primero es que el paciente se adopta de por vida, con el nutricionista, el psiquiatra y conmigo. O sea, uno tiene que verlo una vez por semana, después lo ve al mes, después lo ve a los 3 meses, después a los 6 meses y después al año, y después una vez por año. Tú tienes que darle seguimiento a este paciente. Pero ¿qué pasa? Los pacientes son muy indisciplinados. Por eso llegamos a ser tan gordos en primer Exacto, lugar. de por sí son indisciplinados por tener un mal hábito de comer. Entonces tú le dices, mira, yo te quiero ver en 3 meses. Entonces cuando lo veo en 3 meses, ¿fuiste donde una nutricionista? Ay, doctor, se me olvidó. ¿Fuiste donde la psiquiatra? Ay, doctor, no Se me fue. olvidó. Son muy pocos los pacientes que mantienen todo al pie de la letra. Ahora, aquellos que mantienen todo al pie de la letra, que van y se dan su seguimiento, o sea, eso se llama seguimiento, que es algo súper importante en la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica no es solamente operar al paciente y modificar el estómago. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida, o sea, tú estás reseteando su mente porque no va a tener hambre y así tú puedes
comenzar de nuevo un nuevo hábito de comer con el paciente, pero si el paciente no acude a su departamento de psiquiatría, no acude al nutricionista y ya a los 6 meses se siente como que puede hacer puede hacer lo que quiera, entonces hasta un 40% pudieran hacer un rebote. 40% sí, es alta. hasta un 40%. O sea, las escrituras dicen que de un 2 a un 40%. Obviamente, si tú vas a tu seguimiento, tú vas donde tu cirujano, que te lleva un control, pues es muy difícil que tú vuelvas a reganar ese peso. A veces la gente comenta con cirujanos, con personas que han pasado por esta cirugía, que cuando terminan el proceso se ven muy demacrados. O sea que una cosa es verse delgado y otra cosa es verte Sí. 50 años más viejo porque adelgazaste demasiado. ¿Hay alguna forma de evitar eso? ¿Esa falta de masa muscular? ¿No hicieron suficiente ejercicio? ¿Qué pasa en esos casos? Eso es muy variable, eso es multifactorial. Por ejemplo, tú dices como que a veces se ven 50 años más. Porque rebajan tanto que se ven demacrados, parecen que tienen una enfermedad terminal. En realidad se ven más jóvenes. Aquellos pacientes que pierden peso, o sea, que tú le vas aquí, la papada incluso, cuando bajan de peso se ven más jóvenes. Ahora, si una persona que desde los 15 años aumentó y tiene obesidad mórbida y llegó a los 35 años en obesidad mórbida, es un paciente que tú tienes 20 años viéndolo obeso. Entonces de repente se hace una cirugía bariátrica, empieza a bajar de peso y uno no está acostumbrado a verlo tan delgado. Entonces uno empieza a asociar que no está comiendo bien, que está en olla, que está pasando trabajo. Es la mente de uno que eso está más que todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que, por ejemplo, un paciente de 60 años de edad no es lo mismo una paciente de 20. Tiene 60 años siendo obeso, se hace la cirugía y es muy probable que la piel, como dicen en la jerga popular, le puede colgar. Y eso pasa en los pacientes que son muy, muy obesos. Entonces, no se puede hacer nada para evitar toda esa piel colgante. Sí, se puede hacer. No esperar que te pongas muy obeso para realizarte la cirugía. Los ejercicios ayudan mucho también y las fajas pudieran ayudar. Pero eso es muy típico en la cicatrización de cada persona. O sea, no es un 100% que te garantiza de que no lo va a hacer, pero sí se ve la diferencia una persona que está en obesidad tipo 2, entre 20 y 30 años, a una persona que está entre los 50 y 60 y está en obesidad tipo super mega obeso. En las imágenes se nota. Exacto. Y también se ve lo que decíamos antes, no son personas que tienen tanta obesidad, o sea que es posible. Son personas que están pesando aquí unas 220, 260, 280. Hay un paciente que yo operé que tenía 350 libras y se ve mucho, ahora tú lo ves ahora y se ve mucho más joven, pero era un paciente de 28 años de edad. Con 28, 350 libras. Exacto, entonces la mejor decisión que él hizo fue esa, porque él me decía, doctor, yo no voy a llegar a los 40, y eso es verdad. No va a llegar. Claro. Una pregunta. Se dice que la obesidad mórbida ayuda o sea, que la cirugía ayuda a eliminar la diabetes. ¿Es esto cierto o no es cierto? Sí, es cierto, porque con la cirugía bariátrica tú estás controlando la comida que tú ingieres. La comida nos da energía. Entonces, si tú no la gastas haciendo ejercicio, entonces se acumula. Entonces, con los pacientes diabéticos tienen un problema de que hay una resistencia a la insulina. Entonces, si tú comes mucho y la insulina no está funcionando adecuadamente, pues entonces ahí es que viene la diabetes. Entonces, con la diabetes tipo 2, más del 90% de los pacientes se curan. Ya a los 3, 4 meses no necesitan tomarse sus medicamentos. Entonces, con los diabéticos tipo 1, que son los que se inyectan, pues entonces si se inyectaban 15 unidades en la mañana y 15 unidades en la noche, pues entonces eso se reduce a decir 4 y 5, o sea que le da calidad de vida. También hay otra creencia, no sé si será un mito de verdad, de que una vez uno se hace esa cirugía, uno tiene que estar de por vida tomando suplementos y medicación. ¿Esto es así o no es así? Bueno, de por sí, con cirugía o sin cirugía, es recomendable que el paciente tome sus suplementos en la mañana con el desayuno. Ahora, el paciente bariátrico, el que se operó,
No tiene que durar toda su vida tomando vitaminas, pero por ejemplo, los primeros 6 a 9 meses sí se le debe recomendar en lo que ya se acostumbra. Porque ya después que el paciente ya su estómago se ha cicatrizado, que uno se lo pasa al departamento de nutrición, ellos pueden comer eventualmente de todo, pero en pequeñas porciones. Entonces, tú tienes que también saber implementar algunas vitaminas, algunos minerales, pero que eso va con la dieta, con el nutricionista. O sea que sí y no. O sea que estamos hablando de que uno va posiblemente a tomar hierro, multivitamínico y ese tipo de cosas. No es algo... No, multivitamínico, y mayormente hay vitaminas que son masticables, que vienen como en gomitas también. Ahora, el paciente del bypass gástrico sí. El paciente del bypass gástrico, porque tú estás creando un puente, eliminando una porción del intestino donde se absorben minerales esenciales, ese paciente sí debe tomar vitaminas de por vida. Ese se usa en pacientes ya con una obesidad más... No en todos los En pacientes. cualquiera, sin importar. Bueno, no, el bypass gástrico. Bueno, el bypass gástrico sí. Ese está diseñado para pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 50 y que tengan diabetes tipo 2. Cuando hablamos de masa corporal por encima de 50, estamos hablando más o menos de qué peso. Estamos hablando de un paciente de unas 385 libras por ahí y una estatura como de 5'7", 5'8". ¿Es mucho? Sí, es bastante, es bastante. ¿Dónde cae una gente que pese 500, 600 libras entonces? Pudieran pasar en 80. Son pacientes de alto riesgo, son pacientes que hay que ponerlo a rebajar primero, hay que ponerlos en condición, que rebajen unas 40, 50 libras, ponerlos en mejores condiciones para entonces realizarse su cirugía. Una mujer que se haga un bypass gástrico, ¿le puede afectar algo su menstruación? ¿Va a poder tener hijos? ¿Cómo puede cambiar su vida en ese sentido? Cambia todo para bien. Una cosa, la mayoría de las pacientes que están en obesidad mórbida sufren de ovario poliquístico, por ende tienen un trastorno en la síntesis de los estrógenos, las hormonas femeninas, y por consiguiente tienen infertilidad. Entonces, al tú operarlas y tratarlas para la obesidad y bajen de obesidad, pues el síndrome de ovario poliquístico se va mejorando y pueden volver a tener hijos. Ok. Aparte de que, perdón, una mujer obesa tiene mucho más riesgo de complicación al momento de un parto a que una mujer que no está en obesidad mórbida. Entonces, con lo que hablábamos del asunto de la suplementación extra, porque posiblemente una persona que se haya hecho el bypass gástrico, fue que me dijo que Sí. tiene que utilizar multivitamínicos, la alimentación del bebé en este caso tal vez lo que se haría es que se suplementaría otro tipo de suplementación para que ella pueda alimentar a esa criatura de manera correcta. ¿Cómo así? No entendí bien. Si una persona que se ha hecho un bypass gástrico necesita utilizar hierro, multivitamínicos, Sí. minerales, porque eliminamos la parte del intestino que absorbe esos nutrientes. Sí. Un embarazo no se nutre uno y nutre a una criatura. Sí. Esa mujer necesitaría entonces un tipo de suplementación especial durante ese periodo. Bueno, de por sí las mujeres que están embarazadas necesitan una suplementación totalmente diferente. Ácido fólico, hierro, proteínas. Vitamina C, proteínas. Vitamina C, exacto. Pero mayormente ácido fólico para que la criatura o el feto se desarrolle adecuadamente. Y las personas que piensan, o las mujeres que piensan realizarse una cirugía bariátrica, tienen que esperar mínimo 1 año a 1 año y medio. Lo ideal serían 2. Serían 2 lo ideal. Lo ideal serían 2. Pero con 1 año y medio se puede realizar. Entonces, ya al 1 año y medio ya la paciente ya se siente bien, ya está comiendo bien, ya sabe qué puede comer y qué no puede comer para mantenerse sano en su peso. Y obviamente tiene que hablar con su ginecobstetra porque sí, tiene que tomarse sus suplementos obligatoriamente. Ok. En niños, ¿qué se hace? Uno piensa, un niño haciéndose una cirugía bariátrica, pero ¿se puede dar ese caso? Claro que sí, claro que sí. Mayormente con los niños, tú tienes que llevarlo primero de un pediatra y después de un pediatra o de un nutricionista pediatra, que le haga un régimen de dieta, régimen de ejercicio, un régimen también que tenga que ir a donde el psicólogo. Se le pudieran dar ciertos medicamentos y ya de última instancia,
Entonces se habla de la cirugía bariátrica. Entonces, en las niñas tiene que tener al menos 14 a 15 años para realizarse la cirugía bariátrica. Que ya ha pasado la pubertad, vamos a decir. Que esté comenzando la pubertad y los varones entre 15 y 16. ¿Por qué? Porque todavía es una edad donde ellos están creciendo. Necesitan muchos nutrientes para seguir creciendo. Y si tú le haces la cirugía bariátrica y no la llevan como deben ser, pudiera afectar el crecimiento de estas personas. Pero, o sea, ya el paciente pediátrico es un paciente muy especial. No es que no se pueda hacer, pero es un paciente que hay que darle más atención y tú tienes que involucrar toda la familia e incluso un equipo de pediatría. Ok. O sea, estamos hablando de que un niño, además de los 5 especialistas originales, Sí. tiene un equipo de pediatría externo. Estamos hablando de Exacto. ¿cuánto? 10 personas. No, ahí estamos hablando de los 5 y 2 más. No más, unas 7 personas. La alimentación de un paciente bariátrico, más o menos, ¿cómo es? Porque la gente, yo tengo amigos que se la han hecho y no comen, no le cabe nada. O sea, Exacto. se comen una cucharada de lo que sea y están llenos. Esto va a ser así siempre, es a propósito, es mental. ¿Qué tanto le cabe en el estómago a una persona? ¿Cuántas onzas de comida, vamos a decir? 2 onzas. 2 onzas, señores, 2 2 onzas como... Un vasito de Eso. café, un vasito de café. Un vasito de café. Un vasito de café. ¿Y el cuerpo humano puede funcionar con un vasito de café? Claro que sí, porque ¿qué se hace? Con el paciente se cambia la dieta, o sea, se le instruye al paciente o se le enseña a que debe tener un desayuno, una merienda, un almuerzo, Y otra merienda y una cena. O sea, 5 comidas. Entonces, en esas 5 comidas tú solamente vas a dar máximo 2 onzas. Entonces ahí es que tú tienes que tener el nutricionista para que sea una poca cantidad con una alta calidad. Dígase, mucha proteína y pocos carbohidratos. 0 calorías vacías. Exacto, exacto. El alcohol, los pacientes bariátricos pueden consumir alcohol. 3 ¿o no? meses después. 3 meses después un paciente bariátrico puede hacer ejercicio, puede comer, puede consumir alcohol, pero todo El paciente medido. bariátrico, los 4 horas de operado lo estamos parando a caminar. El Eso de- paciente bariátrico al día siguiente se va para su casa si no hay eventualidades. El paciente bariátrico ya después de 3 a 5 días puede salir de su casa tranquilo. Incluso se le recomienda que se mantenga activo, que se mantenga caminando, que tenga una respiración profunda y no liviana para que pueda eliminar todas esas secreciones provocadas por la anestesia. Ok. El paciente bariátrico ya después de los 7 días puede ir a su trabajo normal como si nada. Siempre y cuando que hace un trabajo sentado, tranquilo. Ahora, si es un trabajo pesado, forzado, pues se le recomienda 15 3 días, semanas, 3 semanas. 3 semanas o un mes. Y ya a las 3 semanas se recomienda que camine todos los días media hora, que se cansen, que empiecen a sudar. ¿Cuál es el promedio de peso que se pierde en la primera semana? Eso depende. Pero- Depende, los varones pierden más peso que las hembras. Hasta en eso te le va bien. Pero puedes calcular entre 0.5 a 1.5 libras, dígase, en averaje 1 libra por día. En un mes usted tiene 30 libras menos. Sí. O sea, uno empieza a adelgazar. ¿Cuándo se empieza a ralentizar ese proceso? Bueno, los 2 primeros meses ya la pérdida de peso como que se pone un poco lenta. Y en vez de perder 1 libra por día, vas a perder quizá 0.1 a 0.2, pero entonces vas a bajar medidas. Te vas a dar cuenta que los pantalones te quedan más grandes, la camisa te queda más grande. Ya si eres talla 15, ya eres talla 12. Y la semana que viene entonces eres talla 10. Y eso dura así por 2 meses más. Y ya el 4º a 5º mes entonces son las 2 cosas, tanto peso como medidas. Okay. Por último, aquellas personas que quieran acceder a tus servicios, ¿dónde y cómo te localizan? Mi consultorio está en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en la suite 305, en el número 809-373-8567. 809 373 373 8567. 8567. Sí, y en las redes sociales como Jean Contreras. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Por lo menos para mí, tengo mucha información hoy. Tengo que empezar a planificarme, a ver qué tal si accedo a este servicio. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que a ustedes les haya gustado tanto como a mí esta entrevista. Nos vemos en unos segundos después que vayamos a comerciales.